la membrana. Mi nombre es Rosemary de la Cruz y les estaré dando una pequeña introducción sobre el tema. La membrana. La membrana es una capa o una bicapa lipídica de fosfolípidos y otras sustancias que delimitan toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular. También separa los compartimientos dentro de las células con fines de proteger importantes procesos y eventos. En el año 1950, Robertson no vio espacio para poros en la microscopía electrónica e hipotetizó que la apariencia proviene de la unión de tetróxido de óxido a las proteínas y a los grupos polares de los lípidos. Composición y tamaño de la membrana. La membrana mide entre 6 y 10 nanómetros, es decir, que es extremadamente delgada. Esto obstaculiza su estudio, por lo que utiliza la técnica de la fractura frisada para su estudio. Esta comienza con una rápida congelación de la célula, luego las células congeladas son separadas a lo largo del plano de fractura. Este plano de fractura está ubicado entre las capas de la bicapa lipídica, como se muestra en el dibujo. Las dos secciones fracturadas son luego cubiertas con metal pesado y se hace una réplica de su superficie. Esta réplica luego es vista en un microscopio electrónico. Su composición aproximada es de 55% proteínas, 25 fosfolípidos, 13 colesterol, 4 de otros lípidos y 3 de carbohidratos. Yo estaré hablando de la atracción de las moléculas y la porosidad de la membrana. Un claro ejemplo de estas son los fosfolípidos, en donde estos están formados por una cabeza fosfato, es decir, hidrofílico, que tiene afinidad por el agua, y las dos colas lipídicas que son hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. En un entorno acuoso, los grupos de cabezas polares no se orientan hacia el agua, porque son polares, mientras que las colas no son polares, es decir, hidrofobas y rechazan el agua, alejándose de estas. Mientras que las fuerzas de Van Wars son fuerzas de estabilización molecular, en donde se forman un enlace químico no covalente, en el que participan dos tipos de fuerzas, que son las fuerzas de dispersión, que estas son las fuerzas de atracción, y las fuerzas de repulsión entre las capas electrónicas de los dos átomos contiguos. Selectividad de la membrana. La membrana celular se caracteriza por ser semipermeable, es decir, que esta permite a la membrana seleccionar qué moléculas deben ingresar y cuáles deben salir. Otra de las características de la membrana plasmática es que presenta una estructura asimétrica, dado que la composición de cada capa que forma la membrana celular es diferente una respecto a las demás. Por otra parte, las proteínas también varían si se encuentran en una o en otra capa. Esto trae como consecuencia que las funciones de las capas sean diferentes. Procesos de la membrana. Los procesos que se lleven a cabo se pueden dividir en 4, que son la endocitosis, la fagocitosis, la pinocitosis y la exocitosis. En el proceso de endocitosis, este proceso sucede cuando la célula introduce moléculas o partículas. Si la endocitosis captura partículas, a este proceso se le conoce como fagocitosis. En el caso de que la partícula capturada sean líquidas, a este proceso se le nombra pinocitosis. Y por último, cuando las vesículas llegan al citoplasma y se fusiona con la membrana celular, liberan su contenido, a este proceso se le nombra exocitosis. Bien, ya les estaré hablando de la estructura de la membrana, que como ya sabemos, esta es una bicapa lipoproteica, ya que está compuesta de proteínas y lípidos. En la imagen podemos observar sus dos capas, una da al exterior y otra al citoplasma. Vemos los fosfolípidos que están unidos por sus colas hidrofóbicas. Los que están representados en amarillo son moléculas de colesterol
el cual se interponen entre los fosfolípidos para darle rigidez a la membrana y que los fosfolípidos se mantengan ordenados. También tenemos las proteínas integrales, que están continuas en ambas capas. La proteína posee hidratos de carbono que se unen a la capa externa con un lípido, formando lo que son los glucolípidos y se unen a forman glucoproteínas cuando se unen con una proteína. Y estos dos forman lo que es el glucocáliz, para así dar lugar al reconocimiento celular. Los fosfolípidos se mueven en rotación, traslación y flip-flop, que es cuando pasan de una monocapa a otra.